Bienvenidos a la clase de historia del béisbol de las grandes ligas. Bienvenidos a la clase de historia del béisbol de las grandes ligas. Este es el episodio 2 y hoy hablaremos de grandes pioneros que marcaron los primeros capítulos de legados latinos en el béisbol. Todo comenzó con los cubanos Rafael Almeida y Armando Manzanz, que en el 4 de julio de 1911 se convirtieron en los primeros compañeros de equipo latinoamericanos en jugar juntos en un partido de grandes ligas con los Rojos del Cincinnati en el Westside Grounds de Chicago. Ese mismo año, Manzanz también fue el primer latino en recibir un pelotazo en las grandes ligas. El también cubano Adolfo Luque marcó múltiples hitos históricos, así que anota este dato. Fue el primer lanzador latino en iniciar un juego en el 1914 con los Bravos de Boston. Fue el primer latino en sufrir una derrota y también en lograr una victoria, ambas en el 1918 con los Rojos del Cincinnati. También fue el primero en cometer un walk. Ese año también fue el primer lanzador latino en lanzar una blanqueada. En 1919 se convirtió en el primer latinoamericano en jugar una serie mundial representando a Cincinnati en el Comiskey Park en Chicago. El cubano Emilio Palmero fue el primer lanzador zurdo latino en grandes ligas, debutando el 21 de septiembre de 1915 con los Gigantes de Nueva York y fue el primer lanzador en conectar de hit. Por su parte, el también cubano Oscar Tubero protagonizó un hecho curioso el 2 de septiembre de 1918. Lanzó un pelotazo a Adolfo Luque en un partido entre Cardenales de San Luis y Rojos de Cincinnati, siendo el primer enfrentamiento entre dos latinos en grandes ligas. Otro pionero fue Miguel Ángel González, quien en 1924 con los Cardenales de San Luis se convirtió en el primer latinoamericano en usar un número en el uniforme portando el número 26. El colombiano Luis Castro de los Atléticos de Filadelfia también se destacó como el primer latino en jugar un partido inaugural de temporada en el 23 de abril del 1902 y además fue el primer latino en formar parte de un equipo campeón de la liga. Finalmente, el venezolano Alfonso Carrasquel hizo historia en 1951 al convertirse en el primer latinoamericano en participar en un juego de estrellas con los Medias Blancas de Chicago el 10 de julio en el Briggs Stadium de Detroit. Estos hombres escribieron los primeros capítulos del orgullo latino en las grandes ligas. Su legado abrió el camino para generaciones que hoy siguen haciendo historia en el béisbol. Oye, ya tocó el timbre, así que los veo en la próxima clase de historia del béisbol de las grandes ligas.